Bienvenidas a un nuevo vlog. Hola, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. La verdad es que hoy yo no pensaba grabar absolutamente nada, pero me ha llegado un paquetito y quería abrirlo con vosotras porque creo que merecía la pena abrirlo con vosotras, hacer unboxing en vez de book haul, es decir, enseñaros el paquete y abrirlo aquí en cámara y no solo enseñaros el libro después cuando yo ya lo haya abierto, porque es que me flipan los paquetes de Hydra y aunque sea solo por enseñaros el paquetito, que seguramente ya sabéis cuál es, pero en cuanto le dé la vuelta pues ya lo sabréis porque por aquí viene ya la ilustración de portada. Bueno, que por eso estoy aquí, aunque no pensaba empezar el vlog hoy, así que estoy yo aquí con mis pintas y sin mucha preparación. Y como no quiero empezar así tan ruda abriendo el paquete ya, vamos a hacer un poquito de update primero. Estamos en mayo, estamos ya como en la segunda semana de mayo, ahora cuando se estoy grabando, si no me equivoco es día... Bueno, sí, de hecho es día 7, porque... bueno, es día 8 realmente, porque ayer es cuando se publicaba este libro, que yo no lo compré en preventa porque... Bueno, no os voy a contar toda la movida, pero el caso que no lo compré en preventa, pero después me arrepentí, vi que se estaba agotando y a las 12 de la noche hice la compra en la editorial. Y ha tardado un día en venir, así que es un día después. Estoy con las primeras lecturas de mayo, ya os conté al final del vlog anterior que estaba empezando Heredera de Fuego en cuanto a la saga de Trono de Cristal, y por otro lado me he leído ya el primer libro de mayo que he terminado, que es La paciente silenciosa, porque es el libro que este mes íbamos a comentar en Patreon. Así que lo quería leer rápido, lo quería tener leído rapidito para poder hacer el vídeo que quiero hacer en el que comento con las chicas este thriller. Por eso no lo voy a estar comentando por aquí, ya lo incluiré después en vídeos temáticos de thriller. En el día de hoy que os he dicho que no pensaba grabar porque hoy en teoría es un día de creación de contenido y edición. Creación de contenido porque esta tarde, en principio, si nada se tuerce, tengo grabación de podcast con mi amiga Rocío, que sabéis que hace ya un mes y pico, lanzamos el podcast de Una habitación compartida, pero lo lanzamos antes de mi mudanza y después inevitablemente, aunque yo tenía mucha fe en no tener que parar mucho, inevitablemente tuvimos que parar porque, claro, no solo es grabar, sino que es encontrar el tiempo para quedar con otra persona, organizarte con otra persona, pues era un poquito más complicado que yo ir haciendo las cosas por mi cuenta, ¿no? Entonces hemos tenido que parar durante unas semanas, pero estamos buscando el hueco para retomar y para volver. Me alegro mucho, alguna de vosotras me había preguntado, así que sí, vamos a volver, pero estamos intentando pues conciliar las dos con nuestras vidas y coincidir en algún momento. Creo que hoy por fin se consigue y esta tarde he quedado con ella para grabar. Entonces, la tarde está reservada para creación de contenido en ese sentido. Y por la mañana sí que quería sacar un rato de edición. Ya he hecho una de las tareas que quería hacer, que era repasar uno de los vídeos que os tengo que subir, que es el anterior vlog que habéis visto. Y también quería editar otro de los vídeos de este mes de mayo, que para cuando veáis esto también lo habréis visto. Es un vídeo larguito, entonces, bueno, pues me está llevando más de una sesión de edición el tenerlo preparado. No creo que me vaya a dar tiempo, porque al final, pues con esto me estoy comiendo parte de ese tiempo, pero me gustaría al menos poder avanzar un poquito. Y después ya, pues dejar la tarde libre para estar tranquilamente charlando de libros con Rocío y el resto del día, pues dedicarme a mi peque y a las cosas de la vida. Por ejemplo, poner una lavadora, que es bastante urgente. Entre otras cosas, no quería grabar y sobre todo cuando grabara lo que quería hacer no era empezar este vlog porque lo que tengo pendiente ahora mismo como más urgente de grabar es el vídeo para Patreon, que os he dicho que es comentando La paciente silenciosa. Vale, ya estoy satisfecha con la introducción de este vlog, no quería ponerme a abrir libros así de la nada, siendo un vlog que luego va a tocar distintos temas, así que fin de la introducción. Vamos allá con el paquete. Aquí está el spoiler de lo que hay dentro y es que no me he podido resistir, de verdad. Lo tenía muy fichado, tenía dudas, yo sé que no me puedo comprar todas las ediciones especiales que están saliendo, pero es que luego las veo y son tan bonitas y yo creo que es un libro que me va a gustar y no quería arrepentirme de haberme quedado sin ella. Es de Hydra, como os he dicho, y cuando compras en la editorial pues te mandan estas chuladas de paquetes, que es lo que vamos a abrir juntas.
pues estoy encantada, es precioso. Yo decidí comprarlo al final en la edición especial cuando vi los primeros envíos y vi cómo era esto. Es que me parece súper bonita con los brillos dorados. Luego por dentro, la verdad es que no tiene mucho más, pero me gustó mucho eso. Los cantos quedan súper bien. Es una ventana en la oscuridad, que no lo he dicho, y es el primero de la saga de El Rey Pastor. Realmente no tengo mucha información de esta saga, creo que hay 2 libros, pero no sé si es que solo están publicados 2 de momento o es que es una biología. Tengo que informarme un poquito más acerca de esto, pero lo que sí sé es que tenía mucho éxito y que he visto a un montón de gente hablar bien de él. Fantasía oscura, creo. Tengo muchas ganas y me ha sorprendido que es más finito de lo que yo pensaba. A ver cuántas páginas tiene. Yo sigo insistiendo en que las ediciones especiales de Hydra me parecen muy chulas, pero ya no las especiales, es que me gustan en general las ediciones de Hydra, entonces pues es trasladado a edición especial. Tiene 454 páginas. No son tan pocas, pero realmente parece como finito, no sé. Tiene las esquinas doradas, que no sé si se ven bien. Elspeth necesita a un monstruo, y el monstruo podría ser ella. La joven Elspeth necesita más que suerte para estar a salvo en el siniestro mundo, rodeado de neblina al que llama hogar. Necesita a un monstruo. Ella lo llama el Tormento, un antiguo y perturbado espíritu atrapado en su cabeza. La protege, guarda sus secretos. Pero todo tiene un precio, especialmente la magia. Cuando conoce a un misterioso salteador de caminos en el bosque, su vida da un drástico giro. Arrastrada a un mundo de sombras y engaños, Elspeth emprende una peligrosa misión: librar al reino de la magia oscura que lo está infectando. Que estoy bastante contenta con la compra. Ha sido un poco impulsiva, pero creo que ha sido una buena compra. Os dejo y os sigo contando cosas a lo largo de este vlog. Buenas. Bueno, como podéis ver, aparentemente me puse a grabar este clip sin audio en la cámara. Es una cosa que pasa habitualmente, pero aparte de fastidiarme, esta vez no me ha quedado más remedio que meter aquí algo, porque si no empezaba el siguiente clip sin contexto. Os cuento que voy a hacer un unboxing porque me ha llegado otro paquetito. Aquí está el paquete y procedo a abrirlo. Es una colaboración que me ha hecho mucha ilusión porque es de unos autores con los que ya colaboré y me gustaron mucho. Anteriormente fue con un libro infantil y creo que después os lo enseño también. A partir de aquí vuelve el audio y os enseño el libro nuevo. Vale, ahora sí, batería cambiada. Podemos proceder a enseñar el libro sin interrupciones. ¡Ay, qué color más bonito! ¡Qué chulada! Vale, aquí está, mirad. Una sonata oscura de Nera Mendiola y Joshua Leonte. Y mira, he traído el librito del que ya os hablé, ¿vale? Son los autores también del Bosque de Nether, que era un libro juvenil, infantil, que me gustó mucho en su momento y os hablé ya de él. Y ahora han sacado este, que tiene una pinta increíble, que creo que sigue siendo juvenil, pero no tanto. Me flipa la ilustración de portada y el color, no sé si se está viendo bien, pero ya sabéis que yo soy una loca de los colores morados, y es que es precioso. Al recibir una beca para el prestigioso Conservatorio Pedro, Nora no puede dejar pasar la oportunidad de estudiar piano en la institución más exclusiva del país. Aunque al principio todo parece perfecto, pronto descubre que la competencia y la exigencia son mucho más intensas de lo que imaginaba. Es entonces cuando un misterioso hallazgo la llevará a destapar secretos que tal vez deberían haber permanecido ocultos para siempre. Un Dark Academia donde la música se convierte en la clave de un misterio mortal. Suena súper bien. La verdad es que tiene una pinta increíble y aparte es súper bonito. Tengo muchas ganas de compartiros una fotito de este libro. Yo creo que os voy a compartir antes de leerla para a ver si os puedo enseñar. Mirad los inicios de capítulos, qué chulos, con los detalles. Seguimos hablando, hoy es viernes. Voy a intentar desconectar un poquito este fin de semana porque están siendo semanas muy intensas y de mucho trabajo. Ayer grabé podcast con Rocío y también la verdad es que conseguí editar un montón. Así que voy a ver si hoy consigo dejar programado todo lo que edité ayer y puedo desconectar un poco el fin de semana, dedicarlo a estar en familia y con vosotras pues sigo hablando. Si me llega alguna otra... Bueno, es que estoy pensando que lo siguiente va a ser enseñaros otro libro porque creo que hoy me va a llegar un regalito. Pero bueno, pues si es de lo que va este vídeo de enseñar libros, pues bienvenido, ¿no? Bueno, pues aparentemente este vlog se va a convertir en un vlog de book hauls porque tengo nuevos libros que enseñaros.
Y lo voy a hacer, lo voy a hacer. No sé qué va a quedar de esto porque siento que todos los clips están siendo book hauls. Podía haber grabado un book haul y ya está. De hecho, estoy un poco en duda porque yo pensaba enseñaros libros que me llegaran en los blogs, pero luego, pasado un tiempo, hacer un recopilatorio y hacer un book haul. Pero no estoy muy segura de si hacerlo porque igual queda un vídeo muy repetido, no lo sé. Creo que hay gente que puede querer ver los book hauls pero que no ve los blogs, sobre todo los que son largos. Ya os dije que estaba esperando uno porque era un regalo que sabía que me iban a dar y lo que pasa es que yo me he comprado otros dos porque fui a la librería a... En teoría iba solo a mirar una de las novedades que salían, pero estaba, la encontré, la vi y a quien queremos engañar, me la llevé. Me encontré con otro libro que me apetece muchísimo, así que me lo llevé también. Ya está, así que tengo 3 libros que enseñaros. Y creo que al menos, o sea, es que creo que en este blog va a haber alguno más, por eso digo que no sé, o sea, no es un blog, va a ser un book haul, pero dividido en clips de blogs. No entiendo nada. Voy a intentar contaros algunas otras cosas. De hecho, antes de empezar con el pequeño book haul, os voy a hacer un update de lecturas, porque es que creo que todavía no os he hecho un update de lecturas como es debido en este blog. Entonces, os cuento con qué estoy. Uno de ellos creo que sí que lo he mencionado y ya lo sabéis. Estoy con Heredera de Fuego. De los que llevamos hasta ahora, sorprendentemente, porque yo creí que estoy hablando del físico, ¿vale? O sea, de la belleza de la edición. Sorprendentemente yo creí que Corona de Medianoche era mi favorito porque me encanta el color. No sé, este ahora lo estoy leyendo sin la cubierta, que quizá me gustaba un poquito más, y es que me está encantando, es tan bonito cada vez que lo veo, o sea, me flipa la combinación de colores, me gusta tenerlo ahí encima de la mesa mientras lo estoy leyendo. Estoy disfrutando el aesthetic de esta lectura por la edición. Y por otro lado estoy disfrutando muchísimo la lectura porque me está flipando, o sea, me está gustando tantísimo, sigo llevando muy poco, voy un poco retrasadilla respecto a la lectura conjunta, pero creo que esta semana me pongo al día con este marcapáginas tan chuli y voy por el capítulo 18, página 170, o sea, no llevo tanto, pero es que me está gustando muchísimo, o sea, creo que en este libro ya soy más consciente de por qué estoy tan enamorada de esta saga. En otros, yo sabía que me estaba gustando y había muchas cosas que defendía a capa y espada, nunca mejor dicho, pero en este me estoy dando cuenta de que no es una sensación aleatoria, de que la autora está escribiendo esto así aposta y me flipa, me flipa. En este libro empezamos a conocer a personajes nuevos, hay más puntos de vista que en los anteriores o puntos de vista un poco más fuertes, aparte del de la protagonista, y es que los puntos de vista nuevos que están apareciendo me están gustando mucho, o sea, es que hay un punto de vista en concreto que aparece en este libro que me está gustando igual o más que el de la propia protagonista. Y me encanta porque hay muchos personajes femeninos muy guays que protagonizan sus capítulos y que la presencia femenina que hay es muy potente en este libro y me está gustando mucho cómo está hecho. Siento que la autora se atreve a meter personajes femeninos aquí que probablemente por mi falta de bagaje, quizá en fantasía, no lo sé, pero que yo nunca había leído. Me parece realmente algo novedoso en cuanto a eso, a los personajes. Quizá la historia en sí no tiene tanto de nuevo, es fantasía épica de la que hemos leído 1000 veces y es una aventura de ir consiguiendo objetivos, pequeñas aventuras en cada libro, ahora cambiamos de puntos de vista y obviamente también va a haber desarrollo de mundo y de política y demás, pero qué personajes te lo cuentan y cómo te lo cuentan creo que es relativamente novedoso por cómo los perfila. Seguro que hay más libros, pero estoy hablando como de lo más famoso, ¿no? Y me está gustando mucho leer a una autora escribiendo ese tipo de personajes y con este tipo de historia clásica. O sea, precisamente es la gracia. Que la historia sí que es de las clásicas, pero le da la vuelta de tuerca con esos personajes. Y yo ya me lo estaba gozando lo más grande y lo conté por Instagram y estoy como aún con el hype más subido porque hubo varias lectoras que me comentaron diciéndome que este era su favorito. Algunas creo que es más porque es el primero de la saga que ya despunta un poco, donde ya arrancamos un poco más fuerte con la fantasía y con la aventura en sí, y otras sin más, simplemente porque les gusta mucho este libro. Entonces estoy con el hype bastante alto porque yo de momento estoy disfrutando como las dos cosas y estoy como emocionada de pensar que quizá pueda estar leyendo mi favorito de la saga, aunque por otro lado pienso, ¿cómo va a ser mi favorito el tercero? Solamente quedan muchos libros. Pero es que, claro, yo no sé cómo se van a desarrollar las cosas, pero en este libro es que hay un hilo de historia muy muy guay, que no tengo ni idea de hacia dónde va a ir
y temo un poco de que me rompa el corazón, pero me encantan los personajes grises, me encanta seguir a los villanos en primera persona y me encanta ver qué va a hacer luego con ese tipo de personajes la autora. Así que pues no me enrollo más, que no quiero hacer reseña, es que me emociono tanto con estos libros, o sea, me lo estoy pasando tan bien que me pongo a hablar y me enrollo. Quiero seguir haciendo update porque no es la única lectura que estoy haciendo. Hay una lectura que se ha colado, porque sí, porque me apeteció. O sea, francamente es porque os estuve grabando y editando un vídeo relacionado con Agatha Christie y me entró un mono increíble y fue como, necesito coger algo de Agatha Christie. Y llevaba mucho tiempo queriendo hacer esta relectura, es una de las lecturas de Agatha Christie más fáciles de hacer, más facilitas, es de la colección de Miss Marple y es o el primero o el segundo, según como quieras colocarlos, es Miss Marple y los 13 problemas, son relatos y es eso, que la colección de Miss Marple yo sí que tengo intención de hacerme una lectura por orden porque es cortita y llevo mucho tiempo queriendo hacerla y no consiguiéndolo, no sé por qué, porque no es tan difícil. Bueno, sí que sé por qué, pero creo que ahora, por cómo me estoy organizando, por mi nueva organización de lecturas y mi nueva libertad lectora, porque no me voy a meter en tantos compromisos, pues voy a poder hacer este tipo de cosas que llevaba mucho tiempo sin tener tiempo de hacer. Y, en fin, que dije, mono de Agatha Christie, más súper pendiente esta relectura, dale, no lo pienses. No lo pienses, aparqué todo, dije, me da igual todo, empiezo esto. Empezado, está mal marcado, de hecho, porque lo marqué mal. Este es el marcapáginas que, a ver, que estoy usando para esta lectura. Y me he leído ya el primero y el segundo. Son 13 relatos, como su título indica. Son muy cortitos, muy cortitos. Y la verdad es que es uno de estos que yo me leí hace muchísimo tiempo, ni siquiera sé si me lo he leído nunca del tirón, los relatos seguidos, y tenía muchas ganas porque es que no me acuerdo de los misterios, me acuerdo del concepto. Voy a terminármelo, voy a estar leyéndolo. Hay audiolibro que me he apoyado en algún ratito en el audiolibro, pues en algún rato, sobre todo mientras estoy durmiendo la peque y tal, hay veces que tardo y me apetece escuchar algo y me pongo el audiolibro, pero en este caso no me está gustando mucho el audiolibro, no lo recomiendo. Bueno, a ver, miento, el audiolibro está bien. Lo que pasa es que ya os he contado alguna vez que a mí me pone muy nerviosa escuchar a una velocidad baja, porque necesito escuchar los audiolibros a una velocidad similar a la que yo leo realmente, y si no es que me pongo de los nervios, desconecto, mi cabeza se va porque siento como que tarda demasiado. Y este es de esto, que tiene voz, que está un poco actuado, no llega a tener efectos de sonido, pero es un poco similar la sensación cuando subes la velocidad. Y eso me está poniendo nerviosa y está haciendo que no. No es que no recomiende el audiolibro está bien, pero creo que es un audiolibro como para escuchar a velocidad bajita, lento. Y yo no soy el tipo de lectora de ese tipo de audiolibros. Por si acaso no lo sabéis, este es uno de los libros de Miss Marple, donde también se presenta un poquito al personaje. El primero en el que aparece Miss Marple, sabéis que es Muerte en la Vicaría, pero este es otro libro que también se considera como primero porque es como... Puede ser precuela, o sea, se puede leer después de Muerte en la Vicaría o antes y no pasa nada. Y se trata de que está Miss Marple en una reunión de gente más joven con su sobrino y algunos amigos de este. ¿Es su sobrino? Sí, es su sobrino, creo. Y bueno, pues cada uno, hay un abogado, hay un policía, hay una actriz, y el punto es que empiezan a hablar de misterios sin resolver, y si ellos serían capaces de resolver un misterio, y de quién de ellos por su profesión sería más capaz y todo eso. Y entonces deciden que cada uno va a presentar un misterio del que sepa la resolución y el resto va a intentar resolverlo. Y en esa reunión pues está Miss Marple, que está ahí como de pegote, tejiendo, haciendo su crochet, y ella dice, bueno, que yo también participo. La dicen, sí, tía, pero no vas a saber nada, bueno, te dejamos dar tu opinión. Y todos sabemos lo que va a pasar, ¿no? Porque pues Miss Marple es una crack y lo va a demostrar en cada uno de los misterios que vamos a ir viendo. Entonces es un libro que está muy bien para conocer al personaje, este sí, y para ver cómo es su forma de resolver misterios, que es bastante peculiar. Y esas son mis dos lecturas actuales, porque estaba haciendo una tercera que os cuento que he decidido abandonar. Estaba escuchando un audiolibro, sabéis, una romántica que ya os dije en el anterior blog, creo, que no estaba muy convencida, que no sabía si me estaba gustando, y definitivamente he decidido que no es para mí y que no voy a invertir más tiempo en ella. Era la de Pasión Irreverente. Me sabe bastante mal porque además es uno de los libros que estaba haciendo para descubrir autoras independientes, pero es que definitivamente no es para mí. El libro no está mal, está bien escrito, la historia está bien contada y estoy segura de que a muchas os puede gustar, pero es que no es mi tipo de historia de romántica.
Por el inicio yo pensé que sí que podía serlo y que igual iba por otro sitio, porque ya os conté que te empiezan a presentar al personaje masculino que en la actualidad es un multimillonario, empresario, no sé qué, pero que te cuentan como sus orígenes, que son humildes y bueno, un poco su origen familiar y tal, pero después da ese salto al presente y es que el presente no me gusta nada. O sea, francamente, sobre todo lo abandono porque me está pareciendo un poquito lento para el tipo de historia que es. Quizá no necesito tanto. Y sobre todo porque no estoy soportando al personaje masculino. Es que no lo soporto y no lo entiendo. O sea, no entiendo por qué ese señor tiene que ser tan insoportable. No sé si se vende como el cliché principal del libro, yo creo que no, pero a efectos es un enemies to lovers, ¿no? Entonces como que los personajes se llevan mal o están fingiendo llevarse mal a la vez que se atraen. Bueno, ya sabéis cómo va el rollo. Y claro, como que se tiran pullas, discuten un poco, pero es que no tiene ningún sentido el por qué. No sé, o sea, o me lo explican más o me lo justifican, o si no, yo simplemente digo, pero ¿y este señor estúpido qué? Y en un romance, a ver, no sé, hay una línea que yo no puedo traspasar. O sea, vale que digas, ay, el chico me gusta, tiene algo atractivo, no sé qué, pero de vez en cuando es un poco capullito. Y otra cosa es que sea insoportable, sin motivo todo el rato. Pero además es que sin motivo ninguno, cada vez que abre la boca, es para ser insoportable. Nada más. No está viendo más interacciones, no está viendo nada más realmente que me apegue a los personajes. Y realmente llevaba poco. Entonces me queda mucho libro por delante. No soporto más. No soporto más de esas interacciones. Supongo que en algún momento ese tipo de interacciones acabarán o cambiarán, pero de momento ya había habido hasta una escena de primer acercamiento entre los personajes y esas interacciones seguían siendo igual y es que yo no consigo empatizar nada con ese tipo de relaciones porque una cosa es un poquito de enemies to lovers donde la relación luego empieza en cuanto se empieza a acabar el enemies y otra cosa es que tú te sientas atraída y decidas enrollarte por un señor que lo único que estás viendo de él es que es un estúpido insoportable. Es que no consigo empatizar con eso, no lo consigo. O sea, yo entiendo que hay otras lectoras que sí, creo que es un poco forma de ser y de clichés que te gustan, pero yo con eso no puedo. No puedo porque es que está tan alejado de cualquier cosa que yo vea. O sea, hay cosas que yo digo, no viviría yo en la realidad, ¿vale? Esto es tóxico, no lo quiero, pero lo leo y me gusta, es salseante y jiji, jaja. Pero esto es que está tan lejos que no, porque ni siquiera me parece salseante. Es simplemente no comprendo. No comprendo. Y cero atractivo para mí. Entonces, claro, todo pierde el sentido, todo se cae, todo se... En fin, que me da mucha pena. Y no es un mal libro, no os desanimo a probarlo, simplemente es que la historia y los personajes no estaban caminando de la mano conmigo, no estaba siendo mi rollo y ya está. De hecho, no descarto darle otra oportunidad a la autora con algún otro libro que yo vea que es muy distinto y que tiene otros clichés completamente y que tiene otro rollo más adelante, cuando se me haya olvidado un poco esto. Vamos a ver cómo avanzo y yo creo que en cuanto me ponga al día con Heredera de Fuego, a ver si lo consigo esta semana, seguramente meta alguno más. Vale, y ahora vamos con parte de Book Haul. Empiezo por el regalo que realmente es mi regalo del Día de la Madre, ¿vale? Lo que pasa es que me regalaron un libro precioso que lo que pasa es que yo ya tenía. Lo devolvieron y me compraron otra cosa. De hecho, os voy a enseñar el libro precioso que yo ya tenía, porque de verdad que es maravilloso y es un regalazo también para el Día de la Madre porque es como... Pues espera, os lo enseño porque es mucho mejor. Mirad, es este de aquí, que es una preciosidad. Se llama La mejor mamá del mundo y está ilustrado, es de Sebastián Pérez y está ilustrado por Benjamin Lacombe. Si os gusta Benjamin Lacombe, no dejéis de echar un ojo a este libro porque de verdad que es que súper bonito y aparte de que las ilustraciones son muy bonitas, es que mirad la belleza. Lo que es el libro es precioso, es súper tierno. Yo no consigo ojear ni leer este libro sin echar alguna lagrimita. Se llama La mejor mamá del mundo porque te va contando como a través de los animales distintas formas de ser madre. Te dice por aquí, hay mil y una formas de ser madre. Pero entonces, ¿quién es la mejor mamá del mundo? Descúbrelo a través de estos tiernos retratos de mamás del reino animal. Te viene como la mamá coneja y te cuenta pues como... algo que hace como por sus bebés, sus cachorros, ¿no? Y así pues con cada uno. Y es que, o sea, es que de verdad, es que es un libro que dan ganas de enmarcar cada página. Es un regalo precioso que me quiso hacer mi propia mamá por el Día de la Madre,
pero no sabía que yo ya lo tenía porque este también fue un regalo de mi amiga Laia, que conoceréis del canal de Quién te lo ha dicho, que me hizo cuando nació mi peque. Y es de verdad uno de los libros más bonitos que tengo. Así que yo no sé si os lo había enseñado nunca, porque como entró en mis estanterías en un momento delicado que yo no estaba enseñándolo todo, ni hablando de todo, ni nada, pues creo que no había llegado a enseñarlo. De hecho, qué ocasión más bonita he perdido de enseñarlo por Instagram o algo el Día de la Madre. Pero bueno, ¿qué más da? Porque cualquier día es el Día de la Madre. Entonces, mi mamá, que se quedó con más sabor de boca, dijo, vale, pues te quieres regalar entonces otro que te vaya a gustar mucho y que sea pues, para ti y ya está. Y me preguntó un poco qué estaba en mi lista de deseos, de qué cosas tenía más ganas. Y yo dije, pues es la ocasión perfecta para completar un poquito la colección de una cosa que yo había ido dejando porque no es un libro que vaya a leer ahora vais a entender por qué, pero obviamente lo necesito tener ya porque cada vez que miro la estantería me queman los dedos por no tenerlo, pero yo no me lo había ido comprando por decir, a ver, es que no lo necesito todavía. Ya tengo el tercero de Ciudad Media Luna, que yo solo tengo el primero y el segundo y no me había hecho con el tercero porque como nos hemos embarcado en la lectura por orden de toda la autora y todo eso, digo, vale, es que primero me tengo que leer todo Trono de Cristal, después nos vamos a leer Acotar y después ya llegaremos a Ciudad Media Luna. Que yo ya me he leído el primero, pero no continué por eso, porque paré para ponerme al día con la autora. Pero tenía muchas ganas de tener los tres ya juntos y me podía un poco el ansia de... Absurdo, porque no va a pasar, pero ¿y si me quedo sin él? No va a pasar. Lo tengo todavía con la fajita, hace mucho que no quitamos una fajita juntas, así que vamos allá. Son muy bonitos las ilustraciones de estos libros. Las ediciones luego... Bueno, no son las mejores del universo, pero las portadas son bellas, bellas, bellas. Quiero decir, las ilustraciones. Así que, pues nada, ya está aquí el tochito preparado para cuando yo termine con todos los libros de esta persona, porque de lo que hay publicado ahora, este es literalmente el último libro que voy a leer. Tiene 849 páginas, o sea, es que por favor. Tengo miedo con estos libros, porque sabéis que soy mega fan del primero, pero después he hecho esa pausa para retroceder y leer lo demás de la autora y sé que después la gente tiene conflictos con el final de esta trilogía. Así que tengo un poco de miedo de llegar ahí. Pero bueno, ya está en mis estanterías, ahora lo voy a colocar ahí con su... Ay, bueno, tengo que pensar cómo colocarlo porque tengo un caos con la balda de Sara J, que en fin. Pero bueno, que está aquí, ya está. Es un book haul, no os cuento nada más, aquí lo dejo. Y ahí estará completando la colección hasta que le llegue su turno. Vale, y ahora vamos con los dos libros que me compré yo. ¿Por qué? Porque salía un libro... Es que esto de verdad es culpa directa de Rocío, de Libros al Alba. Porque su obsesión con esta señora, con estos libros, llevo ¿cuánto tiempo? Años oyéndole hablar sobre estos libros. Y claro, son unos libros que estaban descatalogados y ahora han reeditado, concretamente Nocturna. Probablemente ya sepáis cuáles son. Y está súper emocionada y no deja de hablar de ellos y de hecho ha organizado una lectura conjunta que para cuando estéis viendo este vídeo ya estará sucediendo probablemente. En fin, que yo estos libros, francamente... no me hubieran interesado tanto, pero llevo oyéndola a ella fangirlear tanto tiempo que al final mi hype está por las nubes y ahora que ha salido era como, tengo que ir a la librería a ver si está. De hecho no fui el día de publicación, fui 4 días antes porque yo estaba viendo que había gente que ya los estaba encontrando y dije, venga, me voy a dar un paseo a mi librería. No vaya a ser que lo tengan ya. Ya ves tú las prisas, ¿por qué las prisas? Bueno, no sé. Y efectivamente lo tenían, así que es una trilogía, ha salido a la vez, pero yo me he traído a casa el primero nada más, porque ansias sí, pero sin pasarse. Aprendí de asesino. El primero de la trilogía del Batílico, de Robin Hobb. Robin Hobb es una autora aparentemente muy importante de fantasía épica, de fantasía clásica épica, que en nuestro país llevaba mucho tiempo descatalogada y que de hecho en su momento, que sí que estuvieron publicados algunos de sus libros, estuvo publicado pero ni siquiera terminaron de publicarle su saga principal, que es esta, porque esto es una trilogía pero que luego sigue y hay no sé cuántos libros. Bueno, si queréis información de esto, de momento, hasta que yo vea si me enamoro y me vuelvo obsesa también, de momento os remito a mi amiga Rocío. Os la dejo en la cajetilla porque ella es la que está on fire con esto y os da toda la información y ya os digo que está haciendo lectura conjunta de este y supongo que lo hará de todos los libros de la autora que vayan saliendo. Pues yo no sé mucho más allá, pero ya está. Es que a mí se me pega un hype fácil. Y además
Las ediciones que está sacando Nocturna son muy bonitas porque son ilustradas. Son ilustradas y bonitas, pero cómodas. Hay gente que esto por lo visto no le ha gustado porque son libros, pues, ¿sabéis? Tapita blanda y para ser Nocturna ligeritos, porque Nocturna ya sabéis que tiene algunos tochos que son ladrillos, por ejemplo los del Imperio del Vampiro o los de Eco y Hex y todo eso, pesan, aquello pesa y yo no lo llevo bien porque no es cómodo. Entonces, este es mucho más ligero. ¿Qué pasa? Que para ser más ligero es verdad que han hecho como las páginas más finas. Yo, fan, porque belleza y comodidad unidas, yo estoy bien con ello. Pero bueno, hay gente que pues prefiere las páginas de más gramaje, más gorditas, no sé qué, vivir, no sé. Es muy bonito. Mirad, como digo, está ilustrado, no solo al principio, o sea, tiene ilustraciones por todas partes. Lo que pasa es que no... Bueno, y decoración también. De este sí que creo que os subí ya un post a Instagram enseñándolo un poquito. Tengo muchas ganas de leerlo por lo que os he contado, pero también tengo miedo porque todo el mundo que habla de Robin Hood habla de Robin Hood asociada al sufrimiento extremo. O sea, sé que va a haber drama, sé que lo voy a pasar mal y sé que el personaje de estos libros sufre lo que no está escrito. Y va a ser una lectura que haga dentro de poquito, yo creo, porque creo que voy a intentar seguir más o menos las lecturas conjuntas del Club de Rocío. Estoy emocionada y la verdad es que, a ver, os he dicho que yo no la conocía y que no me hubieran llamado la atención, pero una vez que sé un poco más de ella, tengo muchas ganas de leerla porque es verdad que no puede ser que autoras tan importantes del género desde hace mucho tiempo estén descatalogadas, no se las conozca y pues eso, se las haga al vacío prácticamente, cuando deberían estar a la altura de otros de los autores de fantasía épica que todos conocemos y que cualquiera sabe de su obra. Entonces, tengo también muchas ganas de apoyar estas publicaciones y que me guste de verdad y estar dentro de esto. Mientras buscaba y compraba ese, me encontré con otro del que os estaba hablando un poco recientemente porque es un Cozy Mystery que ha salido que, a ver, yo con el Cozy Mystery me estoy volviendo loca. De esto tenemos que hablar, amigas, porque o sea, hay demasiado. Y yo feliz, pero claro, problema, porque me los quiero leer todos y no solo me los quiero leer, sino que además los quiero coleccionar y me muero. Pero había uno que ha resaltado entre todos los que se están publicando y también quiero por todo, porque es que tengo muchas ganas de esto. Y os hablé de él. Entonces, está ya aquí en mis manos. Es que yo me tenía que hacer con este libro y encima lo vi ahí, o sea, lo tenía en las manos, digo, no lo puedo dejar, se tiene que venir conmigo. O sea, yo a veces en las librerías me siento como cuando vas a adoptar a un animalillo y tienes que elegir porque no te puedes llevar a todos y es como... No puedo dejarles aquí. Pues con los libros me pasa lo mismo. Los quiero a todos. Es que, de verdad, ¿sabéis la escena esa? Estoy mal, o sea, no sé qué os estoy contando. De Toy Story, cuando van a la tienda de juguetes y están todos en los estantes como, llévame a casa. Pues yo me imagino a los libros así, en plan de, elígeme a mí. Dos mujeres, dos cadáveres, una sola destilería, ambientado en Escocia. Un matrimonio de mujeres que compran una destilería y mientras están intentando rodar aquello, se encuentran dos cadáveres, pues entre el whisky. Os voy a leer la sinopsis, porque en realidad la sinopsis nunca os la he leído. ¿Y si la esencia de un buen whisky fuera el secreto que guardan sus barricas? Cuando un negocio en ruinas sale a la venta en Campbelltown, Eilidh y su esposa Morag no dudan en aprovechar la oportunidad de convertirse en las primeras mujeres en dirigir una destilería de whisky en Escocia. O sea, es que encima esto... Es que, de verdad, espero que no sea luego una decepción porque el concepto me flipa tanto. Sin embargo, en plena celebración descubren un secreto aterrador que se remonta a décadas atrás. Dos cadáveres fueron introducidos en los barriles y llevan más de 50 años conservados en Malta. Eilidh y Morag no tienen tiempo para reaccionar y deberán arreglárselas para descubrir quiénes son los muertos y qué hacer con sus cuerpos. Eilidh se obsesiona con resolver los asesinatos mientras hace malabarismos con catas de whisky, ceilidhs, protestas y escándalos. Todo lo que cabe esperar de una pequeña ciudad escocesa. Y por lo mucho que lo intentes, los lugareños siempre descubrirán tus secretos. Una mezcla de reivindicación, historia y artesanía que puede convertirse en un crimen sangriento. O sea, creo que la única falla que yo puedo encontrar al libro es si de repente se pone muy dramático con el tema más reivindicativo. Pero si sabe guardar las líneas y mezclar todo esto bien,
Es que me parece un bombazo, de verdad, que yo le juraré mi amor eterno a esta belleza de aquí, que es Natalie Jane Clark. Aquí está, con sus cuadritos escoceses de fondo. O sea, un cozy mystery ambientado en Escocia, con ambientación whiskera, mujeres protagonistas, reivindicativo en el sentido un mundo del whisky, mujeres en el mundo del whisky. Es que no se puede, bueno, sí se puede pedir más, que sea precioso. Y no es precioso, o sea, es que es precioso. Rezo a todos los dioses literarios para que no sea una decepción. Y además estoy contenta porque hace poquito me había picado un poco con Maeva. Me había enfadado un poquito con Maeva. Muy mal porque las amo. O sea, Maeva es una editorial que me encanta, sobre todo el misterio y cozy mystery y tal. Y me había enfadado un poquito por el tema de que se saltaran el orden de Muerte en el Cairo, que sacan un segundo libro, pero resulta que no es el segundo, creo que es el tercero, a pesar de que obviamente quiero ese libro también porque sabéis que me enamoré muchísimo de este libro. Pero venga, la redención está aquí y es que me encantan las selecciones que hacen. Los voy a colocar junticos y a ver si me hago con el segundo que han sacado de este. A tope con el Cozy Mystery, ya lo sabéis, me vuelvo un poco loquita. Y esto es todo lo que os tengo que enseñar. Estoy pensando que ya que esto se ha convertido un poco en blog, book hauls y tal, no sé si haceros también algún haul de cosas que no sean libros, porque me han llegado últimamente algunas cositas que no son libros, porque hice un pedido a Shane, yo creo que os lo voy a enseñar y ya me contáis en comentarios si os gusta verlo o no. A ver, igual no todo lo que haya comprado, pero es que hay algunas cosas muy monas. Y me he acordado porque tengo aquí encima esto, porque una de las cosas que tienen chulísimas son las pegatinas. Yo no sé para qué quiero tantas pegatinas, pero compro muchas. Luego las meto también en regalitos y cosas así, y tengo pendiente poner algunas en mi Kindle. Es que vi estas y las necesitaba urgentemente. Mirad qué chulada de pegatinas. Son pegatinas como con clichés literarios o géneros así o tal. Y es que, o sea, esta me flipa. Esta creo que la voy a poner sí o sí en el Kindle. Bueno, a ver, no pretendía yo enseñaroslas todas, pero es que, francamente, son todas tan chulas. O sea, ay, es que esta también la quiero. ¿Dónde pongo esto? Dadme ideas. ¿Qué hacéis vosotros con las pegatinas? Espera, os quiero enseñar una que era de mis favoritas. Es que hay muchas, ¿vale? Pero había una que me flipó porque me pareció súper graciosa. Hay muchas de románticas. Esta, que sabéis que es uno de mis clichés favoritos y me encantó. Bueno, pues esa es una de mis compras absurdas que he hecho últimamente. Tienen un montón de marcapáginas también, por cierto. Que los marcapáginas que os he enseñado ahora, los que tengo puestos en los libros, también los pillé por ahí. Esos son marcapáginas que son cartoncillos, ¿vale? Sin más. Lo que pasa es que pues a la que hago un pedido yo a veces pido esas cosas. Y luego hay otros que son bastante chulos, que yo tengo varios, que son estos metálicos, que este lo tengo puesto ahí y la verdad es que me hace mucha gracia. Este lo tengo puesto ahí porque me hace gracia, pero tengo alguno más de esos. Ya os lo enseñaré en algún momento que los esté usando. Bueno, decido qué hacer y en el próximo clip, si no tengo mucha actualización de lectura que hacer, os enseño algo más.
tal? Bueno, estoy en un sitio completamente diferente porque en el último clip os dije que si no tenía mucha actualización de lecturas que hacer, igual os hacía otro pequeño haul, pero esta vez de ropa. Voy a hacer un pequeño clip haciendo un haul de ropa de bebé, de ropa infantil. Sé que igual no os interesa mucho, así que os dejo el minuto en el que se acaba, por si acaso no queréis ver esta parte. No me voy a alargar mucho, pero si os gusta ver estas cosas también, pues me lo decís. De hecho, bueno, os voy a enseñar alguna ropita que cogí para la peque, pero también me cogí esta camiseta de aquí, porque sabéis que yo fan de una buena camiseta y me apetecía tener alguna de estas de mamá, y están muy de moda estas que pone mamá en distintos colores y no sé qué, pero como que eso a mí no me molaba tanto, aunque ciertamente quizá igual caigo en algún momento en esta cosa, pero vi esta y me moló mucho más. Contadme si os gusta ver estas cosas, porque a veces los pedidos te los dividen en distintos paquetes y me queda por venir un paquete que tiene unas cuantas camisetas también. Ropa normal y eso pues no tengo intención de enseñarla, a no ser que me digáis que os interesa mucho, pero cosas así graciosas, especialmente cookies, un poco frikis, si os gusta, pues yo también compro de esto a veces y me hace bastante gracia. De hecho, por las camisetas muchas veces me habéis preguntado un montón. Y muchas veces son camisetas antiguas o no me acuerdo ni de dónde son ni nada. Pero bueno, pues las que me voy comprando nuevas os las puedo ir enseñando. Y lo que sí me ha llegado son unos conjuntitos que le cogí a la peque, y es que son extra monos, o sea, son muy monos. A ver, yo me encanta comprarle ropa, pero es verdad que comprar ropa para los bebés, para los niños pequeños, es un dolor porque les dura poquísimo, porque claro, tú te compras una prenda y la vas reutilizando año tras año. Ellos la usan y ya nunca jamás. Entonces, bueno, intento reprimirme y sobre todo intento no gastarme tanto dinero, ¿vale? Hay algunas cosas que le compro más caritas o de tiendas mejores o tal, pero luego tiene que haber una base de armario pues que no me haya costado tanto y que sean cosas que se ensucien continuamente. Entonces para eso la verdad es que Sin está súper bien, porque hay cosas muy monas y que están bien de precio. Y sobre todo muy monas, porque la verdad es que hay veces que compro para tener base de armario y hay otras veces que realmente es que no encuentro cosas tan cookies tan fácil. A mí no me gusta llevarla con cosas súper clásicas y tal, me gustan cosas graciosetas y eso, pues que no es tan fácil encontrar. H&M, por ejemplo, me gusta mucho, y Mango también me gusta mucho, que os voy a enseñar un par de cosas también ahora, pero cosas tan graciosas como las que os voy a enseñar de Sin no las encuentro tan fácil. Vale, son 3 conjuntitos que son así como rollos chandaleros de sudadera y son estos pantaloncitos con esto. O sea, decidme que no es súper mono. Es que no se ve, pero tienen textura, o sea, esto es como en textura. Y lo que sí es que dan muchísima talla, ¿vale? O sea, yo me pasé 3 pueblos. Mi niña ha sido grandecita, entonces normalmente lleva un poquito por encima, y yo me vine arriba y le cogí 18-24. Ella no llega a 18, ahora mismo tiene entre 13 y 14 meses y esto le queda grande, o sea, me viene demasiado arriba, así que yo creo que va a servirle incluso para después de verano, porque yo lo cogí pensando que en verano también uso cosas de estas porque vamos mucho al norte y esas cosas, pero es grandecito, o sea, da bastante talla, tenedlo en cuenta eso en general. Después, yo soy una obsesionada de las fresas y me encanta llevarle a ella con cosas de fresas, porque además mi gran antojo del embarazo fueron fresas, entonces compro muchas cosas de fresas y son estos pantaloncitos con esto. Esta, a ver, esta tiene menos, o sea, es más normalita, pero me encanta el tema de las texturas de esto, o sea, es que son bastante guays, o sea, están bien. Hay cosas que no tanto, pero hay otras que tienen calidad. Sobre todo hay una línea en sí de peques que se llama Cozy Club, que todo lo que es de esa línea me gusta bastante. Concretamente esto creo que no es de esa línea, ¿vale? Pero la mayoría de cosas que cojo sí lo son, porque está muy bien y hay muchas cosas que son de algodón. Y ya la última, y reconozco que mi favorita, porque es que no puede ser más mono, es este conjunto de perritos, que además tiene el pantalón como campana, o sabéis, es que es gigante realmente. No sé cuándo me voy a poder poner esto, pero bueno. Como era grande dije, bueno, pues da igual, me lo quedo y ya le servirá. Con esta sudadera. O sea, es que puede ser más cookie este perro, igual con la texturita esta. Y ya está, estos son los 3 conjuntos que le cogí. O sea, se nota que yo no soy... ¿Cómo se llama? Influencer de moda, porque no tengo ni idea de cómo enseñaros esto.
y no me quiero alargar, pero bueno. Y bueno, ya que estoy, os enseño esto también, que le cogí dos basiquitos, bueno, básicos, no son básicos, pero dos bodies, que estos sí que son más de talla, porque estos son para verano, que son estos. Esto es lo que yo más compro para comprarle cosas un poco más económicas, aparte de las cosas un poco mejores de batalla, porque vienen como packs. Están bastante bien y si quieres algo así un poco diferente, pues está bien, porque yo también le compro los bodies básicos en tiendas de bebé, de blancos, de colores, no sé qué, pero no es tan fácil encontrar básicos así del día a día, no súper caros, que sean así de monos. Así que esto es lo que compré en Shein. Y ya que estaba, digo, pues os voy a enseñar también las tres sudaderitas que le compré en Mango, porque Mango también me gusta muchísimo, pero es bastante más caro. Pero bueno, yo es que con las sudaderas tengo un problema. A ver, yo misma tengo un problema, ya lo sabéis, con las camisetas y las sudaderas porque me flipan. Entonces se lo estoy trasladando a mi hija. Pero bueno, súper rápido, no están planchadas, lo siento. Le cogí esta, que es que me pareció súper graciosa, con la tostadora aquí, que me recuerda a la tostadora Valiente. Y esto está como enganchado aquí y tira como si saltara. Le encanta porque va jugando con eso todo el día. Luego me flipa ir a conjunto de rayitas con ella, con el pequeño perrito. Y le cogí esta, que también estaba pensando un poco pues, para el norte en verano y tal, pero se la estoy poniendo ya, que es súper chula, un poco rollo surfero. Y ya está, que no me quiero alargar mucho más. Ese es el haul de ropita infantil. ¿Soy yo feliz pudiendo comprar todas estas monerías? Pues evidentemente, es una de las mejores cosas de la maternidad. Contadme si os gusta este tipo de contenido, que lo meta así de vez en cuando en los vlogs, no todo el rato, porque tampoco estoy comprando todo el rato, como comprenderéis, pero bueno, si os gusta, pues cuando me llegue alguna cosa así moni, os la enseño, ya sea de Peque o mía, si me llegan camisetas o tal. A ver, suelo comprar más de Peque ahora mismo, la verdad, pero yo ahora mismo también estoy como haciendo un poco de cambio de armario y renovando cositas y tal, porque sabéis que aproveché la mudanza para hacer limpia. Y también porque estoy un poco en crisis con mi ropa, así que me llegan también algunas cositas y ahora en verano también tendré que comprar cosas. Pero bueno, ya digo que no tengo intención de enseñaros si me compro una camisa o un vestido, pero cosas así como en plan, pues graciosas. Vale, lo dejo aquí, me voy y os prometo que en el próximo clip, de una forma o de otra, hablamos de libros. Buenos días de lunes, vengo a lunes con las gafas sucísimas a hacer update final de blog, porque creo que se me está yendo de las manos de duración. Y además, bueno, es lunes, me parece bien cerrar así a principios de semana. He terminado una lectura, sigo teniendo lecturas a medias, pero es que como me termine o sea, como me espere a terminar todas las lecturas que estoy haciendo, nunca cierro el blog, porque voy enlazando lecturas una tras otra y siempre busco como el momento lector perfecto para cerrar los blogs, porque cierre como algo importante tal, pero nunca termino de encontrarlos. Así que, bueno, pues cerramos aquí con una lectura terminada, que no es de las lecturas principales, es esa lectura que se me coló, pero bueno, al menos hay una terminada, con lo cual empezamos por esa. A ver, todo mal, la verdad. He empezado a grabar, se me ha acabado el espacio de la cámara, después se me ha acabado la batería. Vuelvo a empezar. Estoy aquí, estaba haciendo el update de lecturas y os estaba contando que la lectura que me he terminado ha sido esta, que fue la que empecé un poco fuera de mi TBR y que era relectura realmente, pero bueno, no me acordaba muy bien, me acordaba de la premisa porque es uno de los libros más importantes de Agatha Christie, sobre todo de la colección de Miss Marple, así que me acordaba un poco, pero bueno, de los misterios no. Me ha gustado, lo he disfrutado mucho porque, a ver, difícil era que no fuera así cuando fue una lectura capricho que cogí porque era lo que me pedía el cuerpo. Así que, bueno, pues satisfecha. Son relatos, así que como todos los libros de relatos, hay algunos que me gustan más, otros que me gustan menos. Sobre todo respecto a los misterios, porque estos libros lo que contienen son básicamente misterios. O sea, no hay ninguna trama más allá de lo que es el acertijo de los misterios. Hay algunos que, la verdad, son muy ni fu ni fa en este libro, pero hay otros que son bastante molones y así cortitos y muy divertidos. O sea, la verdad es que está muy bien. Los relatos son de lectura de ninguno de más de media hora. O sea, es para leerte un relatillo en media hora por la noche o lo que sea. Nada, pues súper recomendado dentro de la colección, es un libro importante, pero es verdad que hay que ir con la mentalidad relatos, no la mentalidad novela.
y ya os hablaré más de él cuando hablemos de libros de Agatha Christie y tal, que estoy segura de que habrá muchas ocasiones mejores que en este blog. Os cuento 2 lecturas que he empezado, creo que en el blog no os había hablado de ellas todavía, porque a todo esto estamos en mayo y era el mayo de ciencia ficción. ¿Estaba yo haciendo alguna lectura de ciencia ficción? No, y estábamos ya a más de la mitad de mes, así que esto había que solucionarlo porque yo quería participar al menos con algún libro en el mayo de ciencia ficción, que sé que no es obligatorio, pero es una iniciativa que me gusta mucho, que sabéis que, entre otras, la coordina mi amiga Rocío. Ah, pues eso, que no era por obligación, que ella me lo dice mucho, y lo hablamos en el podcast también, pero es verdad que es una iniciativa que me gusta porque yo no leo tanto de ciencia ficción, aunque sí me gusta, y normalmente me sirve para descubrir cosas bastante molonas y para sacar pendientes de mis estanterías, que no son pocos los pendientes que tengo de ciencia ficción ahí y en algún momento tendré yo que leerlos. En fin, me empecé uno de los pendientísimos, que sí estaba en mi TBR, si lo visteis ya sabréis cuál es, bueno, lo tengo aquí descuajaringao, es este. Que lo tengo así porque yo ya sabéis que quito estas cubiertas para leer. A ver, yo creo que casi todas las quitamos, ¿no? Bueno, Gideon, la novena, que es una trilogía. Está publicada ya la trilogía. Yo me lo compré cuando se publicó, que todavía no estaba y todo eso. Le fui cogiendo pereza, ya os he contado muchas veces, pero hoy había oído muy buenas cosas por aquí. Y la verdad es que me está gustando bastante. Voy aproximadamente por aquí, creo que un poco más realmente. Bueno, lo veis, ¿no? Esto es lo que llevo, pero creo que llevo un poco más porque encontré el audiolibro en eBiblio, en la biblioteca, así que estoy combinando el físico con el audiolibro, que me ayuda muchísimo, ya sabéis, para poder avanzar más en algunos momentos y eso. Y la verdad, el audiolibro me está gustando mucho la narración, recomendadísimo. Entonces, me está gustando el libro bastante, sobre todo me están gustando los personajes. Me encanta la protagonista y en general todos los personajes que van apareciendo me gusta mucho el rollo de los personajes, las relaciones entre ellos, como las personalidades, todo. La protagonista es una chica de estas súper fanfarrona, súper prepotente. Me está recordando mucho el rollo de personajes de J. Christophe, así que muy guay. Personajes, protagonistas femeninas, mucho personaje femenino. Chapo por los personajes. Pero no estoy tan enamorada de la trama. No es que no me esté gustando, pero estoy un poco como ni fu ni fa. O sea, estoy aquí la verdad enganchada por los personajes, pero no estoy tan enganchada por la trama, que tampoco tengo muy claro a estas alturas todavía hacia dónde me lleva. ¿De qué va? Mira, a mí con los libros de ciencia ficción, igual que con otro tipo de libros, la verdad creo que os lo cuento relativamente fácil y sé transmitir un poco y tal. Con los libros de ciencia ficción me cuesta siempre horrores contar un poco la premisa, contar de qué va, porque me cuesta muchísimo describir los contextos. Sin contexto se me hace bola describir la historia porque siento que pierde de sentido, así que perdonadme, pero es que claro, al final es un género que sí que disfruto de vez en cuando leo, pero está muy fuera de mi zona de confort, entonces me siento, pues eso, fuera de mi zona, fuera de mi expertise. Tenemos a esta protagonista que está como en su... Yo me lo llevo como a la fantasía, porque es que si no, no sé explicármelo, pero es como su reino, ¿no? Su reino, que no es un reino, pero así, pero es rollo ciencia ficción. Entonces, ella es cercana como a los que gobiernan ese reino, que en realidad tiene como muy pocas personas, porque son como casas, ¿vale? Hay 9, por eso es la novena. Y están como por el universo, entonces están lejos. Entonces, bueno, esta protagonista que está allí pero está amargada. Ella no le gusta su reino, no le gusta nada de eso, y luego está como la princesa de ese reino, que se lleva fatal con ella y tal, pero en un momento dado hay una misión a la que esta princesa tiene que ir, que es como en otro lugar de la galaxia, que es con el resto de casas. Y tiene que llevar como a una escudera, que tiene otro nombre, eso realmente es porque no me acuerdo, porque tiene un nombre normal, ¿vale? Pero es como una escudera, un protector, un guerrero, alguien como que la proteja. Vamos a llamarla escudera porque realmente es lo que es. Entonces, por X situación de la vida, al final termina nuestra protagonista, que es Gideon, siendo la escudera de la tal princesa esta, que es Harrow, llevándose, ella es fatal y cada una como por sus propios intereses. Y terminan como yendo a esta reunión entre casas, ellas dos, y allí pues conocen a los que son las princesas príncipes de esas casas, que se llaman, todo mal, que se llaman, no son princesas, son nigromantes, ¿vale? Se llaman nigromantes, tienen como poderes cada uno y eso.
y cada uno va como con su escudero. Porque al final lo que se va a hacer es como competir por un puesto dentro de la jerarquía, lo más alto que hay en ese mundo, que es como los puestos que tiene en la primera casa. Quien avisa no es traidor. Esta ha sido una mierda de explicación que, francamente, no sé si os habéis enterado de nada. Pero no es difícil, ¿vale? O sea, yo me explico como la mierda porque no me acuerdo de los nombres, de los conceptos, de todo eso, pero es súper fácil. Realmente es muy rollo fantasía, pero con toques de ciencia ficción. Muy rollo fantasía porque al final es eso, son como distintas casas de distintos reinos que se juntan en una especie de torneo para competir entre ellos con unas pruebas que son como muy misteriosas y que les elijan para un puesto de poder. Pero es verdad que es como rollo en el espacio, con lugares como muy alejados que no se relacionan entre sí, se entiende que ha pasado algo y hay como muy poca población, y hay como cosas rarillas luego y tal, y hay como un contexto de ciencia ficción y también es un poco distópico. Conclusión, que me están gustando mucho los personajes, el contexto mola, pero tampoco es para tanto, simplemente con toquecillos de ciencia ficción, y la trama de momento no me está pareciendo que tenga mucha chicha, entonces vamos a ver cómo se desarrolla, aunque creo que de momento por los personajes me merece la pena, porque al final es lo que hace que las escenas sean divertidas y que me apetezca seguir leyendo. Duda si me va a gustar lo suficiente cuando termine como para seguir leyendo la trilogía. Va a quedar ahí en suspenso. Que además no tengo, me la tendría que comprar, hacer con ella, entonces va a ser como la decisión cuando me lo termine. Francamente, qué vergüenza de update, pero me queda uno, que es que va por el mismo camino, yo creo que no os voy a contar ni de qué va, pero bueno. Me estoy leyendo en digital una segunda lectura para el mayo de ciencia ficción, que era un libro que también me llevaba mucho y es cortito, son 2 relatos, está disponible en Kindle Unlimited, que os lo conté en el vídeo de Kindle Unlimited anterior, yo creo, de la editorial Red Kiss, que publica mucha ciencia ficción. Y os dejaré una imagen, porque como es en digital no lo tengo para enseñaros, es Historias de Tsuya, de una autora que ha creado como este mundo de Tsuya, donde tiene varias historias ambientadas. Hay una parte que me está gustando, pero hay otra que no y que está siendo un impedimento tan grande como para pensar que igual ni siquiera lo acabo. Tengo que decidirlo. Son 2 relatos, ¿vale? Y lo que a mí me llamaba es que son 2 relatos que hacen homenaje al mundo de literatura de detectives y a clásicos de la literatura de detectives. Uno de los relatos hace homenaje a Sherlock Holmes, que es el primero, el que estoy leyendo, y el otro, en teoría, hace homenaje a Arsène Lupin. Todo esto con personajes femeninos y en un mundo de ciencia ficción. ¿Qué pasa? Que ese mundo de ciencia ficción no está nada explicado, o sea, ya no desarrollado, es que no está explicado y es un mundo complejito. Sospecho, por lo que he oído por ahí, que la autora, ya digo, que tiene varias historias ambientadas como en este mundo y hay otros libros que son novela donde sí que desarrolla más este mundo, pero estos libros no los tenemos en español y en español nos han traído estos relatos porque molaban, tal, no sé, son icónicos. Pero claro, en estos relatos no te explica, porque yo creo que se supone que hay conceptos y cosas que ya tienes que conocer. Es una sensación de primeras como no tengo ni idea de lo que me estás hablando, no me lo estás explicando y yo tampoco estaba buscando una lectura que me tuviera así, porque además la lectura en digital yo es para por las noches, precisamente cuando más cansada estoy, cuando ya no puedo coger un libro en físico, ratitos sueltos. Normalmente intento que sean lecturas fáciles. De hecho, por eso suelo aprovechar Kindle Unlimited para esos ratos de lectura en digital, porque suelen ser libros pues, más mamarrachos o más sencillitos, y este no es de esos, como que requiere concentración. Hubo un momento en que dije, mira, lo abandono, porque es que no tiene sentido que esté yo aquí leyendo sin enterarme de lo que estoy leyendo, de verdad, me siento imbécil. Y si alguien me escucha por primera vez en este update, parece que es que efectivamente soy imbécil y no me da la neurona, pero os juro que no. O sea, yo normalmente me entero de las historias, me entero de lo que leo. Me pueden gustar más o menos, pero pocas veces, la verdad, me encuentro con un libro de ficción que diga, es que no lo entiendo. O sea, el mundo, lo que sea, no entiendo lo que me estás explicando. No me suele pasar y es una sensación un poco desagradable, ¿vale? Y me está pasando con este, creo francamente que no es mi culpa, pero no lo sé, igual es que yo no tengo ahora mismo la cabeza preparada para esto, no lo sé. Por otro lado sí que tiene cosas chulas y he decidido darle oportunidad, seguir, pero fluir.
¿Que no me entero del contexto? No me entero, ya me enteraré. Leer, disfrutar de lo que pueda disfrutar, fluir y ver qué saco al final y ya está. Porque, como os he dicho, son homenajes a libros de detectives y la verdad es que el homenaje que hace a Sherlock Holmes me está pareciendo bastante chulo. Hay dos personajes que son una suerte de Sherlock y Watson en un mundo de ciencia ficción muy loco. Ha tocado ya un poco como este rollito con las drogas que tiene Sherlock, pero con un rollo de ciencia ficción también, que bueno, no sé muy bien, pero y tiene unas escenas bastante chulas respecto a esto. Y ya han dejado caer que van a hacer una especie de aventura espacial, pero están buscando un cadáver que supongo que van a investigar, un asesinato o algo así, entonces creo que puede molar, así que le voy a dar oportunidad. Creo que al menos voy a terminar el primer relato, a ver qué tal, porque al final no son muy largos. Además, también tengo que decir que me gusta cómo está escrito, creo que está escrito bastante guay y que tiene un regustillo cozy, acogedor, muy chulo también, que yo no he trabajado tanto dentro de la ciencia ficción y quiero dar más oportunidad. Tengo muy pendiente a Becky Chambers, tal, y este es uno de los libros que también tenía pendientes para explorar ese cozy dentro de la ciencia ficción. Así que le voy a seguir dando oportunidad y ya os contaré a ver qué tal, a ver si fluyendo y aceptando un poco que no voy a entender todo, es una cosa disfrutable. No es que no se entienda, a ver, se va entendiendo, lo que pasa es que es de estos que no vas a entenderlo de primeras, tienes que dejar pasar, o sea que a lo mejor te dicen un concepto o te dicen una cosa y hasta que no dejas pasar unas cuantas páginas no entiendes de qué te están hablando. Entonces hay como que soltar amarres un poco. Y yo creo que el concepto más difícil es que hay como una especie de naves, me imagino yo, que tienen personalidad, ¿vale? Entonces, uno de los personajes realmente es como la nave donde el otro personaje va a viajar, pero es un personaje, o sea, tienen conversaciones, tal, y al principio no te explican bien, entonces tú empiezas a seguir sus conversaciones y tal, y te imaginas una persona. Y luego ya, poco a poco, según vas dejando pasar las páginas, te das cuenta de que no es una persona como conocemos nosotros, ¿no? Porque de repente el otro personaje está montado en ella, ¿vale? Y tienen un rollo muy raro, como que cuando estás dentro de la nave es como que hablas como dentro de la cabeza y puede saber dónde está la otra persona y saber incluso qué está haciendo o ciertas cosas. O sea, es como complejo. Es complejo. Entonces, en una novela a lo mejor te lo explican mucho o lo que sea. Aquí te lo dejan caer y tú tienes que imaginar por tu bagaje con la ficción de este tipo, por lo que te puedas imaginar, por lo que estás leyendo o lo que sea. Entonces esto es como lo más gordo, esto que estoy diciendo, que ya de por sí me cuesta explicarlo. Y luego hay como pequeñas cositas que van decorando todo, que francamente yo algunas todavía no sé muy bien de qué me están hablando y quiero dejar a ver si me pasa igual que con la nave esta y lo entiendo en el futuro. Y si no lo entiendo, no pasa nada, porque si hay otra parte que sí que he disfrutado, pues bueno, bien. Voy a terminar el primer relato y dependiendo de la sensación que me deje, que el primer relato es La maestra del té y la detective, que es este que digo que está inspirado en Sherlock Holmes, y el segundo son Siete infinitos. Siete infinitos, veremos a ver si me adentro en él. Ah, bueno, y es que se supone que también es una ucronía. Lo que pasa es que yo esto realmente lo leí en la sinopsis, pero en lo que es la historia realmente no estoy viendo referencias a ello. Entiendo que es como para que te imagines más el contexto, pero no lo sé. Os voy a leer un poco la sinopsis, dado que yo no he sabido explicarme. Dice, hace siglos China llegó al continente americano antes de que lo hiciera Occidente. Y con ello consiguió la hegemonía mundial, ¿vale? Esta es la parte esta que dice, o que se supone que es una ucronía y que yo lo leí y molaba, pero de verdad que no sé si yo me lo estoy perdiendo algo, pero no lo veo reflejado en la historia. Pero claro, esto es como el contexto de todo ese mundo que crea, entonces es probable que en otra de las historias o en las novelas o tal sí que esté más desarrollado, incluso explicado, no sé. Dice, ahora imperios galácticos confucianos se expanden por un universo en el que los planetas son administrados por eruditos y las naves espaciales inteligentes no solo conviven con los humanos, sino que forman parte de sus propias familias. Esto sí que lo explico un poquito más y la verdad me parece un concepto muy interesante, lo de que forman parte de las familias. Entonces se supone que las naves espaciales tienen una familia, pero claro, como viven muchísimo más, viven como generaciones y generaciones de familias. Es muy rollo los familiares de las brujas y los magos. Historias de Chuya nos sumerge en este fascinante universo futurista de inspiración vietnamita a través de dos historias que mezclan la ciencia ficción y el género de misterio e investigación.
En La maestra del té y la detective, una nave de carga con un pasado traumático sobrevive como maestra artesana de infusiones para hacer los viajes espaciales más llevaderos. Oye, la verdad es que la sinopsis te lo explica muy bien, pero es que tú luego esto lo vas leyendo y, por ejemplo, la presentación de este personaje es el que os he dicho que es bastante confuso, porque hasta que te haces tú a la movida de cómo son estas naves y quiénes son y eso te cuesta un montón. Cuando la excéntrica detective Long Shao, que es la suerte de Sherlock Holmes, entra en su despacho solicitando sus servicios, no podrá sospechar que pronto se verá envuelta en una peligrosa investigación de asesinato. Lo que yo os he contado, pero mejor contado. Lo que pasa es que es eso, la historia es más compleja que esto porque te van dando muchos conceptos, muchas cosas que tú tienes que ir hilando y entendiendo para sumar para hacer este mundo, entonces veremos. Yo creo que llevo las primeras páginas, ¿vale? Entonces esta presentación sí que se ha dado en estas primeras páginas, sobre todo el rollo de cómo son estas naves espaciales y cómo se relacionan con las personas, y supongo que ahora vamos más a lo que es la historia del relato. O sea, mola. Lo que pasa es que igual no hay que cogerlo a cachitos a las tantas de la noche, hay que cogerlo como en un rato un poquito más de concentración que te apetezca así este tipo de historias. Luego en Siete Infinitos dice: Van es una erudita de origen pobre que se gana la vida como tutora de una joven rica, gracias al nemoimplante artificial ilegal que oculta. Es que veis, esto es como... estaría guay que te lo explicaran más luego en el libro. Y no te lo explican bien. Bosque Sombrío es una nave mental. Vale, en el segundo ya vamos a conocer qué es esto de la nave mental, así que guay. A ver, en realidad eso no es para tanto. O sea, yo llevo unas páginas y ya he entendido el rollo de las naves mentales. Pero no lo entiendes en la primera página la primera vez que te lo mencionan. Tienes que darle un poquito de chance. Dice: Bosque Sombrío es una nave mental, pero también es una notoria ladrona y maestra del disfraz. Tras encontrar un cadáver misterioso en los aposentos de la pupila de Van, ambas se ven arrastradas a seguir un rastro de codicia y asesinato que les llevará a enfrentarse a los secretos que ocultan y a sus fantasmas del pasado. O sea, es que yo leo esto y realmente me parece muy guay. Vale, lo voy a leer, os daré mi opinión final cuando lo acabe. Yo creo que lo que voy a hacer es que no lo voy a leer por la noche, me voy a concentrar, voy a sacar un ratito de lectura más propicio y me lo voy a leer un poco más concentrada durante el día. Y os cuento, a ver qué tal. Estas dos en principio van a ser mis lecturas del mayo de ciencia ficción que tengo abiertas, o sea que espero terminar y que sí que sean, pues eso, mis lecturas de este mayo. Luego sabéis que quería meter un cómic que espero poderlo meter, pero se va a quedar para final de mes, así que a ver si cuela o no cuela. Y me despido aquí, que me quería despedir con un update precisamente para que el vídeo no fuera larguísimo. Llevo demasiado tiempo hablando, pero es que contar esto rápido yo no podía. Ahora mismo no voy a abrir otro blog, yo creo, porque tengo unas semanitas de otro contenido preparado que quiero compartiros y además estoy preparando otro tipo de contenido y otra cosita que quiero ir trabajando. Estoy dedicando bastantes horas a una cosa que con suerte vais a ver o vais a tener noticias de ello en otoño, o sea, queda tiempo, pero es una cosa que me va a llevar bastante trabajo y yo la voy a estar trabajando durante estos meses. No es un libro, ¿vale? No es ninguno de los proyectos que ya conocéis, ni tiene que ver realmente con libros, es una cosa que vais a ver de qué va la movida en súper breve, o sea, es que no sé cuándo voy a subir este blog, pero en unas semanas vais a ver que estoy preparando una cosita porque me apetece compartiros otro tipo de contenido. Voy a estar creando otro tipo de vídeos que no van a afectar en absoluto a los vídeos sobre lecturas, o sea, este contenido va a seguir igual. Los miércoles seguimos teniendo nuestro espacio y nuestra quedada aquí para hablar de lecturas, ya sea en vídeos sentadita contándoos cosas y haciendo recomendaciones, ya sea en blogs como los que estoy haciendo, lo que sea. Pero los miércoles van a seguir dedicados exclusivamente a nuestras lecturas y a hablar de libros que nos gustan, nos apasionan y es lo que nos ha unido. Pero a partir de dentro de un tiempito va a empezar a haber 2 vídeos a la semana. Esto os lo cuento, ¿vale? En el primer vídeo que voy a subir sobre esto os lo voy a contar, pero también os lo quería contar aquí por si no lo veis, no os interesa, lo veis y no sabéis de qué va la movida y habéis visto este vídeo, pues así ya os lo he puesto sobre aviso, porque sobre todo quiero que quede muy claro que no afecta al contenido que hay y que va a seguir habiendo. O sea, no cambia nada, no va a cambiar el canal, no va a cambiar nada. Pero la mayoría de semanas va a empezar a haber 2 vídeos por semana. Va a haber otro día de subida de contenido, que probablemente va a ser los domingos. Si luego veis que es otro, pues he cambiado de opinión, pero creo que va a ser los domingos. Esos vídeos van a tocar otro tema, ¿eh? Van a ser de otro estilo, vamos a hablar de otras temáticas que también son importantes para mí, que forman parte de mí y de mi persona y de mis intereses y que me apetece mucho compartir con vosotras
Y eso ya sí que os lo explico más pues en esos vídeos, ¿vale? Y cuando ya los esté subiendo, pues igual de vez en cuando os cuento también un poquito en los blogs o lo que sea, de forma más distendida. Pero bueno, en resumen, que los domingos va a empezar a haber un tipo de vídeos diferentes de los que hago ahora, que no van a tratar de lecturas, que van a tratar de otros temas, que espero que os interese, pero que si no os interesa, no os preocupéis, simplemente los miércoles vamos a seguir teniendo nuestros vídeos habituales. Si os interesa, pues los domingos tendréis vídeo extra sobre otra temática. Yo estoy trabajando ya en esos vídeos que... la verdad es que ya tengo preparados varios, porque no son vídeos como estos, los preparo de otra forma y los hago de otra forma. Así que ya tengo varios preparados, que son los primeros que vais a ir viendo. Estoy preparando otra cosa relacionada con eso, que seguramente va a ser en otoño, cuando la tenga más o menos preparada, pero que ahora le estoy dedicando bastantes orillas, porque quiero que quede bien y que sirva, porque es una cosa que estoy haciendo más, o sea, es una cosa más útil, que quiero que sea como más útil, que aporte una utilidad. Y ya está, ahora sí que sí, poco más. Me voy, cierro el blog, me voy a editar esta locura de blog, porque yo de verdad, este blog ha sido rarísimo, porque ha sido básicamente un conjunto de book hauls y unboxing, y os he enseñado ropa, y ahora os hago un update, que no he sabido ni hablar de los libros, y os he dejado a medias. De verdad que creo que lo voy a pasar un poco mal en la edición, diciendo, señora, pero ¿qué está hablando? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero eso siempre me pasa un poco. Y luego lo importante es que pasamos este ratito juntas. Así que dejadme en comentarios lo que queráis acerca de las 1000 millones de cosas que hemos comentado en este vídeo. Y nos vemos en próximos vídeos. Os recuerdo, como siempre, en la cajetilla de información, yo ya no sé ni qué hay en la cajetilla de información, pero hay información, ¿vale? Hay enlaces, tenéis mis otras redes, os dejo pues mi Instagram, el podcast. Os dejo el enlace a Patreon por si acaso queréis apoyarme por ahí, y sabéis que tenéis más contenido extra, que también comentamos lecturas mensuales. A veces os dejo enlaces a los libros que he mencionado y ya estaría, creo. Menciones a compañeras, sí he mencionado a compañeras, que yo ya ni me acuerdo porque claro, o sea... ¿Cómo me voy a acordar? Pero intento dejaros un resumen interesante de todo lo que os he hablado, por si queréis acceder a algo así rapidito o menciono algo y queréis buscarlo, está ahí abajo. ¿Dónde aparece? Donde el título del vídeo, pinchando, aparece como una flechita y se despliega para abajo. Muchísimas gracias por estar ahí, por acompañarme un día más hablando de libros y de otras cosas. Espero que sigamos juntas por este camino y nos vemos muy pronto en otros vídeos. ¡Chao!